Las características de la naturaleza caída nos van a revelar claramente cuáles son los puntos que nosotros podemos cambiar. Y cuando nosotros observemos, son 4 puntos principales, vamos a sentir muy claramente que realmente somos así, que realmente es nuestro problema, y van a ver que está totalmente conectado con el proceso de la caída que acabo de explicar. Naturaleza caída. El primer punto de la naturaleza caída, ¿qué fue lo primero que salió mal? Lo primero que salió mal, ¿qué fue lo que hizo mal Lucifer? Cuando Lucifer comenzó a sentir celos, yo dije que era natural. De algún modo, hasta ese punto Dios sabía que existía esa posibilidad. Pero imagínense que Lucifer hubiera pensado, bueno, yo amo a Dios. Y aunque Dios no me dé más amor, aunque ahora Dios solamente ame a Adán y Eva, no importa, aún así, yo quiero ayudarlo a Dios porque yo lo amo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Dios lo hubiera usado y después lo habría tirado? No. Imagínense lo que sería Lucifer hoy en día. Sería como el abuelo, ¿no? Él crió a nuestros padres, él es un ser que tiene miles y miles de años, él cuidó a toda la humanidad, ¿no tendría una posición privilegiada? Todos nosotros querríamos preguntarle cosas y cómo fue en aquella época y cómo cuidó a nuestros padres. Por eso Jesús dijo, aquel que esté dispuesto a perder su vida, la va a salvar. Pero el que la quiera salvar, la va a perder. Si él hubiera estado dispuesto a decir, bueno, aún así, no importa, yo amo a Dios, no importa. Después él habría recuperado todo. Pero él ni siquiera pensó en esto. Está bien, uno puede pensar, quizás difícil que él llegara a esa conclusión. Pero no era tan difícil pensar que Dios era justo. Eso no es tan difícil pensar. Bueno, Dios es un Dios justo. Seguramente si yo lo amo igual, seguramente si aún así yo lo sirvo, él no me va a abandonar. Él conocía a Dios. Pero él no tomó el punto de vista de Dios. Ni siquiera pensó en Dios. Entonces el primer problema fue no tomar el punto de vista de Dios. Cuando nosotros no tomamos el punto de vista de Dios, ¿qué punto de vista tomamos? El propio. Ya no, Dios tiene un punto de vista totalmente universal, pero nosotros perdemos el propósito universal. Por lo tanto, solamente nos queda el propósito propio. Quiere decir que no tomar el punto de vista de Dios es el origen del egocentrismo. ¿Qué significa ego? Significa yo, ¿no? Egocentrismo significa yo como el centro. O sea, yo soy el centro de mi vida. Lo único que importa soy yo. Muy pocas personas, pero muy poquitas, si ustedes son sinceros y piensan, cuando ustedes hacen lo que hacen, cuando buscan el trabajo que buscan, cuando escogen el país en el que quieren vivir, cuando eligen lo que quieren estudiar, ¿le preguntan a Dios cuál es tu plan para mi vida? No. Yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra y yo voy a hacer tal otra. Y si es malo para todo el mundo, bueno, mientras sea bueno para mí. O sea, el problema más grave que tiene el mundo hoy en día es el egocentrismo. Cada uno tirando para su propio lado. No tomar el punto de vista de Dios. Cuando Lucifer no tomó el punto de vista de Dios, ¿tenía sentido que se quede en esa situación en la que estaba? No, él abandonó su posición, porque ya ahora tenía que encargarse de realizar su propia voluntad. Entonces el segundo punto es el abandono de la posición. ¿Qué pasa cuando uno abandona su posición? ¿Qué pierde? Esto es la pérdida de la identidad. La pérdida de la identidad. Ya Lucifer no era más Lucifer, era Satanás. Ya no era el sirviente de la humanidad, que es una posición privilegiada, no, ya era el Dios de la humanidad. Dios falso, pero ya está en la posición de Dios. Perdió su verdadera identidad. Nosotros tenemos la identidad totalmente definida como hijos de Dios. Fuimos creados, ni más ni menos, que a imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios, dueños del universo. ¿Hay alguien que tenga alegría infinita cada día por sentirse hijo o hija de Dios? No. ¿Perdimos esa identidad o no? Perdimos la identidad como hijos de Dios. No sabemos quiénes somos. Por eso los jóvenes están todos buscando siempre algo, ¿no? O se tiñen los pelos, se lo paran, se hacen punk, se ponen larito, se pone alguna cosa, porque están buscando identidad.
Hay una edad, una etapa donde desesperadamente se busca alguna identidad y se imitan, ¿no?, unos con otros y no saben qué hacer, porque el hombre perdió su identidad. Si el hombre no hubiera perdido su identidad, no estaría tan preocupado por la moda ni por la ropa, no importa. Soy hijo de Dios, no importa ni lo que me ponga siquiera. Y además somos todos únicos, cada ser humano es único. No hay dos personas iguales. ¿Existiría celos? ¿Envidia? ¿Tratar de imitar la personalidad del otro? No, soy único, hijo de Dios. Nadie puede imitarme. Soy irreproducible en toda la historia humana. Pero el hombre abandonó su posición. Lucifer abandonó primero su posición, se convirtió en un ser falso, perdió la identidad verdadera que él tenía, perdió el valor verdadero. Él prefirió, fíjense ustedes, en tener una posición falsa que tener una posición verdadera. Es como que una persona prefiere, en vez de ser un buen médico, prefiere engañar y hacerle creer a otros que es. ¿Qué es mejor? ¿Ser o aparecer? ¿Ser o aparentar? Ser. Bueno, él iba a ser alguien grande, fabuloso. El principal servidor de la humanidad. El principal instrumento de Dios para ayudar a sus hijos a crecer. ¿No es fabuloso? No, pero él prefirió despreciar esa posición privilegiada y ponerse en una posición falsa. ¿Para qué? Porque él había perdido su identidad. Ya no sabía quién era en realidad. No sabía el valor que tenía su ser original. Y nosotros no somos iguales. Buscamos alguna identidad, a través de la ropa, a través del modo de actuar, a través del, no sé, de cigarrillo, de fumar, no sé, algo que nos dé alguna identidad. Aunque sea hacerle creer a otro que somos buenos, hacerle creer a otro que somos esto o aquello. No necesitamos nada de eso. Una vez que esa persona toma el punto de vista de Dios y retorna a la posición que le corresponde como hijo de Dios y reclama la identidad de hijo de Dios, todos los demás conflictos desaparecen. Esa inseguridad desaparece por completo. El abandono de la posición es el origen de la pérdida de la identidad. El tercer punto es la inversión de dominio. Inversión de dominio significa que él que estaba como objeto se puso como sujeto. ¿Sí? Cuando alguien debe estar en la posición de objeto y sin embargo se pone como sujeto, ese es el origen de la arrogancia. Pero hay dos clases de inversión de dominio. Hay dos clases de inversión de dominio. Si uno tiene que ser objeto y se pone como sujeto, es arrogancia. Pero Eva también invirtió el dominio. Porque Eva tendría que haber sido sujeto y se puso como objeto. Ese es el origen de la corrupción. ¿Sí? Ella debería haber sido sujeto sobre Lucifer, porque ella tenía el mandamiento de Dios y era la hija de Dios. Entonces, en una relación de sujeto y objeto, ¿quién tiene que ser sujeto y quién tiene que ser objeto? El que sabe más, el que es más bueno, el que está más elevado espiritualmente, tiene que ser sujeto. Y el que es más ignorante tiene que ser más humilde, tiene que ser objeto. ¿Sí? Si yo que tengo que ser objeto me pongo como sujeto, soy arrogante. Pero si yo sé el principio divino, por ejemplo, sé más, y me pongo sobre una persona que no sabe, y me pongo como su objeto, y heredo todo lo que él me enseña, entonces yo me corrompo. Y muchas veces hacemos así. Venimos a la iglesia y discutimos. Vamos afuera y aquel que no sabe nada, está lleno de vicios, ahí a ese sí lo escuchamos. ¿Sí? Invierto el dominio doblemente. Acá soy arrogante y allá me corrompo. Una doble inversión de dominio. Y el cuarto punto, bueno, primero antes de hablar del cuarto punto, quiero mencionar un ejemplo de esto. El ejemplo de eso, por supuesto, ocurrió en la caída. Fíjense, Eva. Con Lucifer tendría que haber sido sujeto, se puso como objeto. Después de que cayó, tendría que haber sido humilde frente a Adán. Y que Adán la guíe. Pero ahí se puso como sujeto sobre Adán. ¿Se entiende? Donde tenía que ser objeto fue sujeto. Y donde tendría que ser sujeto fue objeto. Y donde tendría que haber sido objeto fue sujeto.
Quiere decir que primero fue corrupta y después fue arrogante y corrompió a Adán. Quiere decir que el cuarto punto, la multiplicación del mal, es el origen de la corrupción colectiva. Este, acá, es el origen de la corrupción individual. Y este es el origen de la corrupción colectiva. O sea, yo me pongo como objeto primero de una persona mala y él me corrompe. Pero después yo voy y multiplico el mal con otros. Entonces el origen de la corrupción colectiva. Es bien clarito. Lucifer no tomó el punto de vista de Dios. Fue egocéntrico. Solamente le interesaba su propósito y nada más. Después abandona su posición. Pierde la identidad, se pone como Dios. Dios falso de un mundo falso. Después invierte el dominio. Es arrogante. Y corrompe a Eva. Después Eva se pone como sujeto de Adán y corrompe a Adán y a todos sus hijos. Corrupción colectiva que llega hasta hoy en día. Y todo esto tenemos la tendencia a hacer nosotros. Primero no tomamos el punto de vista de Dios. Hacemos lo que nosotros queremos en nuestra vida. No tenemos una identidad ni una personalidad verdadera, no sabemos quiénes somos. Pero cuando llega el momento actuamos, somos arrogantes y corruptos. ¿Sí? Tratamos de hacerle creer a otra persona que somos grandiosas cuando en realidad no somos. Y en realidad tenemos vicios, nos corrompemos. Y después, como no queremos estar solos en ese problema, queremos que otros hagan lo mismo también. Entonces corrompemos a los demás. Y en todas las instituciones ocurre lo mismo en el mundo de afuera. Hay corrupción en todos lados. En los gobiernos, en la política. Y si entra uno que quiere ser sano, lo corrompen enseguida. O se tiene que ir. Grandes instituciones poderosas. Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? ¿Cómo vamos a solucionar todo esto? La causa de todo es el primero. Lo demás viene por añadidura. Quiere decir que el hombre tiene que aprender a tomar el punto de vista de Dios. Pero como Satán estaba en la posición de Dios de este mundo, él impedía eso. Durante miles de años él impidió que nosotros pudiéramos entender siquiera la voluntad de Dios. Pero hoy podemos entenderla. Pero ya conocemos la voluntad de Dios. Tenemos que ser valientes. Valientes, cortar esa relación. Dijimos, Satán dominó a Adán y a Eva y a sus hijos. Y así se formó la familia falsa, sociedad falsa, nación falsa, mundo falso. Entonces, Dios quedó solo. Yo tengo que ser capaz de cortar mi relación con este mundo, ser valiente. Yo ya conozco el punto de vista de Dios, yo ya sé cuál es su voluntad. Yo puedo ser valiente y cortar esto y reclamar mi identidad verdadera. Yo vuelvo a mi posición, no importa lo que me cueste. Yo soy hijo e hija de Dios y nada ni nadie me puede llegar a confundir en ese sentido. ¿Se entiende? Pero para eso hay que ser claro. Ustedes ya tienen los principios de la creación, el ideal de Dios, de un modo muy claro, muy científico. Pueden estudiarlo mucho más profundamente todavía. La persona entiende cuál es la voluntad de Dios y tiene que terminar con esa identidad falsa, porque solamente lo va a llevar a vaciarse, como dije antes, a vaciarse constantemente espiritualmente, a estar frustrado. Por último les quiero leer en Isaías 14:11, que habla claramente de esto. Dice así: ¿Cómo has caído de los cielos, lucero hijo de la aurora? Lucifer significa lucero de la mañana, ¿no? ¿Cómo has caído de los cielos? O sea, también lo mismo que decía Jesús, ¿no? En algún momento estaba en una posición elevada, pero cayó. O sea, estaba en una posición elevada, caer significa pasar a una posición inferior. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones, naciones falsas, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono. Por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte, subiré a las alturas del nublado y me asemejaré al Altísimo. Él decidió asemejarse a Dios, ponerse en la posición de Dios de este mundo. ¿Hay una arrogancia más suprema que esa? Bueno, ahora nosotros ya sabemos. Él es un Dios falso.
existe. La ciencia está descubriendo que existe el mundo espiritual. Realmente existen influencias espirituales. Y Él no quiere que la humanidad pueda liberarse espiritualmente de esta maldad. Pero la gente que tiene sentidos espirituales abiertos ha manifestado esto claramente. Y Jesús los tenía y Él manifestó claramente eso. Él es el Dios falso de este mundo. Tenemos que terminar con su dominio falso. ¿Y qué es lo que le da poder a Satanás? ¿Por qué él tiene poder? ¿Cuándo el sujeto tiene poder? Cuando el objeto le responde. No porque él sea fabuloso, sino porque por ignorancia nosotros le respondemos. Pero cuando cada uno decida no, sencillamente, no existe el pecado más en mi vida, él pierde su poder naturalmente.